En nuestra siguiente entrevista acá en la mañana de Agricultura vamos a hablar con Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, porque claro, hay un tema que se está discutiendo a nivel parlamentario, desde el gobierno, desde los alcaldes, que es la aplicación de la famosa ley Aula Segura. Ya hemos visto varios escolares detenidos, y no todos escolares, algunos incluso adultos que están participando de los distintos hechos de violencia en los llamados liceos emblemáticos, que se ha transformado en una postal bien recurrente. Puede que ahora disminuya este tipo de imágenes porque se van de vacaciones. Pero lo cierto es que al menos todas las semanas hay episodios de violencia muy graves en los distintos liceos, y de esto queremos hablar con Luis Pardo. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Tienen un conversatorio de ideas sobre este tema, donde se aborda, bueno, la violencia que se está dando en los colegios como un elemento de mayor connotación social y de gravedad, pero también la discusión que se ha tornado, o que se ha tomado más bien el debate político, y tiene que ver con esta aplicación de la ley Aula Segura. Algunos municipios como el de Santiago dicen resistirse por lo menos a la aplicación de esta normativa. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes ahí en el Instituto Libertad? Bueno, desde luego, Aula Segura fue una ley muy polémica porque fue muy resistida y rechazada por sectores como los que hoy día gobiernan la comuna de Santiago, pero obviamente Aula Segura no es la única solución al problema de la violencia. La violencia es efectivamente un problema multifactorial, pero es una herramienta importante que les permite a los rectores, a los directores y a la comunidad educativa defenderse de los elementos más extremos, más violentistas dentro de cada establecimiento. Y en ese sentido, la alcaldesa Iracy Hasler, la concejala Rosario Carvajal, prometieron durante su campaña que no iban a aplicar Aula Segura. Hay muchos testimonios de prensa al respecto, y hoy día se ha instalado nuevamente la discusión a propósito de los episodios de violencia que se están verificando en varios de los establecimientos, donde esta ley, reitero, sería una herramienta más para combatir la violencia y aislar a los elementos más extremos de esas comunidades. El tema que está también cruzando el debate es que si efectivamente es un cuerpo legal que ayuda a combatir los delitos dentro de los delitos y también los hechos de desórdenes dentro de los colegios. Hay quienes han dicho, como la ministra Toa, que los mayores episodios de violencia se han generado justamente a partir de la aplicación de esta normativa. ¿Está de acuerdo? No, eso no es efectivo. Yo creo que si uno mira las estadísticas no se puede deducir lo que señala la ministra Toa, como tampoco se podría decir enfáticamente que Aula Segura ayudó efectivamente a erradicarlo, si uno mira las líneas generales. Pero sí es interesante conocer la experiencia y la opinión de los directores. En este caso nosotros hoy día invitamos a Lilian Vincent, que fue rectora del Darío Salas, fue rectora también del INBA. Ella sufrió en más de una oportunidad el intento de incendio de su oficina, y entre otros muchos actos de violencia. Sin embargo, ella logró, entre otras materias, no solamente con Aula Segura, pero con una buena gestión, logró reducir, eliminar la violencia durante sus gestiones y mejorar incluso el rendimiento escolar en forma bastante interesante. Por eso que es importante escuchar a los directores y que los alcaldes no prohíban o no suspendan a priori el uso de una herramienta que les puede ser efectivamente muy útil para combatir la violencia. ¿Por qué cree usted que no se hace la aplicación de la ley Aula Segura? Un tema más ideológico. ¿Cuál cree que es la razón de fondo detrás? Sí, hay un tema ideológico, hay un tema de indefinición de cierta izquierda respecto de la legitimidad de la violencia. Es cierto que en la violencia hay causas basales que tienen que ver con las familias, que tienen que ver con la realidad socioeconómica y muchos otros factores, pero eso no significa que uno pueda validar y legitimar la violencia. Y ellos tienen un complejo tremendo en esto, y por lo tanto cualquier acción que vaya en la línea como Aula Segura de aplicar una cierta disciplina, de aplicar normas que pueden parecer extremas desde la óptica de ellos lo resisten, pero en definitiva no se puede privilegiar en este caso a un puñado menor, quizá cuantitativamente de alumnos y adultos también, porque también están muy involucrados aquí adultos, incluso en algunos casos apoderados, que instigan estos actos con el resto de la comunidad que queda secuestrada a manos de intereses que son claramente ideológicos. Bueno, y hemos visto además cómo los episodios de violencia han sido muy crudos, incluso bueno, con ataques a los profesores, a los rectores. A una rectora la intentaron quemar también en un colegio,
lo que habla de un grupo de personas que efectivamente no está respondiendo a ningún tipo de autoridad. Y en ese sentido también se ha visto un quiebre dentro del dentro de los propios liceos. Leía el otro día que incluso algunos estudiantes ya no estaban de acuerdo con, no sé si encubrir es la palabra, pero prestarle algún tipo de protección a quienes son los más violentos. ¿Puede a lo mejor el hecho reiterado de los episodios de violencia generar un malestar tan grande dentro de la comunidad que el fenómeno se extinga por sí mismo? No, yo creo que el fenómeno no se va a extinguir por sí mismo, y por eso es que es tan importante respaldar a los directores, respaldar a los profesores, respaldar a las familias y a los alumnos que no están de acuerdo con la violencia, porque efectivamente se vive un ambiente de intimidación extrema en que el que se atreve a cuestionar o contradecir a quienes practican la violencia es objeto de todo tipo de acciones de bullying y de persecución también dentro de la comunidad. Por eso que cuando un alcalde o las autoridades del sistema se resisten a usar una ley como jaula segura, en el fondo lo que están haciendo es quitándole piso a aquellos que tendrían que aplicarla, que son en este caso los directores y los rectores de establecimientos educacionales. Y por eso mismo que es tan importante el debate, ¿no es cierto?, y exigirle a estas autoridades que cumplan la ley y que se saquen, digamos, de la punta de la lengua la muletilla de que el aula segura no es la solución. Efectivamente no es la solución es mucho más compleja, pero es una herramienta importante y que genera una señal hacia el resto de la comunidad de que no van a ganar los violentistas y que la sociedad, siendo las comunidades educativas una réplica de la sociedad mayor, ¿no es cierto?, tienen todo el derecho de defenderse de la violencia, de condenarla y de rechazarla con todos los instrumentos que la ley nos granjea. Ya, ustedes hoy día tienen un conversatorio a las 7 de la tarde, entiendo, donde va a estar incluso Felipe Alessandri, el exalcalde de Santiago, va a estar la directora de Barros Borgoño, Lilian Vincent, con quien conversamos el otro día, y también Claudio Vargas, que es un apoderado del Liceo de Aplicación de Santiago, que ha sido bien confrontacional también con los grupos violentistas. ¿Cuál es el propósito de este conversatorio y cuál es la solución que pasa? Quizás si uno dijera y tuviera la varita mágica, ¿no?, y dijera, bueno, esto se soluciona de esta manera. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen ahí desde el Instituto Libertad? Bueno, en este caso es escuchar a los actores relevantes. Lamentablemente no pudimos y en cierta medida no quisimos tampoco exponer a un alumno propiamente tal, que es otro de los actores, pero sí va a haber un representante de los apoderados, que es un apoderado del Liceo de Aplicación, que ha venido trabajando también con mucha fuerza en rescatar el establecimiento educacional y erradicar la violencia. La directora Lilian Vincent, que ha sido perseguida, digámoslo con todas sus letras, por el municipio, ha sido aislada de su cargo, ha sido cuestionada públicamente por justamente haberse atrevido a enfrentar la violencia haciendo uso, entre otras materias, de esta ley aula segura. Y el alcalde Felipe Alessandri, que durante su periodo estableció dos criterios que a mí me parece que son importantes de rescatar y analizar. Por una parte, el rompe y paga, sí, ¿no es cierto?, en que los padres de los alumnos que cometen destrozos deben hacerse responsables también civilmente por aquello que sus hijos, ¿no es cierto?, han destruido, y también el concepto de colegio tomado, colegio recuperado, ¿no es cierto?, en el sentido de no permitir ni tolerar, ¿no es cierto?, este tipo de abusos por parte de los grupos radicalizados. Entonces, lo primero es escuchar a quienes son actores relevantes de la comunidad y pueden desde esa experiencia proponer sus propias ideas y soluciones, y nosotros a partir de eso también instalar en el debate público aquellas propuestas que nos parecen son las más indicadas. Esto es bien importante no caricaturizarlo. La izquierda generalmente reacciona señalando que nosotros reducimos la violencia a hechos delictivos, policiales, y que actuamos solamente con medidas punitivas. Desde luego que hay muchas cosas más, yo no me cabe ninguna duda porque la visité muchas veces cuando fue rectora Lilian Vincent, que la gestión, ¿no es cierto?, de una comunidad, el liderazgo de una comunidad educativa involucra muchas más cosas que el solo uso o ejercicio
ejercicio de la autoridad, en este caso a través de una ley. Pero, reitero, se trata de instrumentos a los cuales la sociedad no debe rechazar, no debe renunciar, y que nos permiten manifestar en forma bien explícita el rechazo categórico a la violencia como forma de acción política. Y eso, desde luego, parte desde los establecimientos educacionales. Si no lo hacemos desde la educación, bueno, el resultado es un poco lo que hemos visto también a nivel de la sociedad. Bueno, nosotros acá en el programa hemos tratado un montón de veces de hablar con el ministro de Educación, con Marco Antonio Ávila, a quien además podrían acusar constitucionalmente, porque a lo mejor en una derivada o en una consecuencia también de los hechos de violencia, hay 50.000 alumnos que no se matricularon de 2021 a 2022. Lo que está dando cuenta además de un nivel de ausentismo escolar, de deserción escolar súper preocupante del sistema, que puede ser consecuencia de la violencia, pero también, bueno, esto es multifactorial, ¿no? Nos da la alerta de que algo está pasando en nuestro sistema educativo más allá de lo que estamos viendo a través de las pantallas respecto de la presencia de los niños en las aulas de clase. Así que, bueno, nos encantaría poder conversar con el ministro de Educación, pero lamentablemente no ha sido posible. Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Cristina, y a Radio Agricultura. Que le vaya bien en la noche. Gracias. Gracias. Hasta luego.